De ese sendero ya no formará parte el magnate y hasta ahora mano derecha del presidente. Elon Musk ha confirmado que hoy termina su labor para reducir el gasto federal y burocrático. Agradecido a Donald Trump, su salida llega un día después de criticar su plan presupuestario. Más de 1000 páginas que Musk ha tachado de decepcionantes. Desde que asumió su segundo mandato, el gobierno de Donald Trump ha mostrado una característica clara: su persistente tensión con la institucionalidad estadounidense. Trump quiere sentar las bases para un nuevo régimen en el país, posibilitando que el Poder Ejecutivo se sobreponga a los famosísimos check and balance. Es un reto mayúsculo porque, a pesar de que el trumpismo ha hegemonizado al Partido Republicano y, en consecuencia, este se ha vuelto ampliamente iliberal, lo cierto es que la institucionalidad estadounidense se ha mostrado de momento muy robusta para contrarrestar algunos de los envites de Trump. Es cierto que Trump controla el partido y que su posición en el poder legislativo es más fuerte que nunca, pero ayer a Trump le llegaron dos malas noticias. El pulso entre Trump y la institución judicial estadounidense ha tenido por protagonista su guerra arancelaria. El Tribunal de Comercio Internacional ha sentenciado que aquella campaña de aranceles globales establecida en el famoso Día de la Liberación constituyó una extralimitación de las funciones presidenciales por parte de Trump. Buena parte de estos aranceles quedan bloqueados tras la decisión de este órgano. El tribunal considera que Trump, al haber recurrido a una ley de emergencia nacional para decretar las medidas, habría faltado a sus competencias como presidente de los Estados Unidos, en tanto que dicha emergencia nacional no estaría justificada en la realidad. Aunque la decisión no afecta a aranceles específicos, como los referentes al acero, al aluminio, a los automóviles, sí afecta a otros aranceles clave: el arancel global del 10%, los aranceles mal llamados recíprocos contra China, México o Canadá, y otros tantos sí que están afectados. Bueno, no fue esta la única mala noticia para Donald Trump ayer. Elon Musk confirmó su salida del gobierno republicano. Musk había sido nombrado por Trump como el jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, un órgano fundamentalmente propagandístico que tenía como objetivo esparcir la idea del recorte del gasto público en el gobierno trumpista. Musk tomó desde el primer momento una posición de enorme exposición pública, aunque las encuestas de opinión reflejaban una caída de su imagen desde el inicio del mandato. La salida era esperable. Formalmente, el rol de Musk era el de asesor especial y, en consecuencia, no había de durar más de 130 días en el cargo. En cualquier caso, el abandono del Ejecutivo llega en un momento de enorme sensibilidad para Trump, cuya aprobación cae en varias encuestas. Musk, además, abandona el barco salpicando al Ejecutivo. Lo hace criticando públicamente el proyecto del Partido Republicano, que aumenta considerablemente el gasto público federal y, según el dueño de Tesla, eleva el déficit fiscal y, por lo tanto, va en contra de la motosierra de la que alardea Trump y su equipo de propaganda. Todo esto lo explicaba hoy en Diario Red Eduardo García Granado. Lean entero su artículo porque merece mucho la pena. Hoy en La Base hablamos otra vez de Estados Unidos. Bienvenidos y bienvenidas. La Base. Problemas para Donald Trump en la Casa Blanca. Irene Zugasti, ¿qué datos nos traes? Pues vamos a comparar qué es lo que dice Musk, que ha hecho estos 130 días en la Casa Blanca, y cuáles son los datos reales del asunto. Y también vamos a ver qué dice el Tribunal Federal sobre esas tariffs, esos aranceles que Trump anunció con ese Liberation Day. ¿Y qué es lo que dice la prensa, Pablo? Bueno, vamos a tirar de ambos hilos que ha planteado Zugasti. Vamos a ver un duelo de narrativas entre los medios trumpistas y otra serie de empresas de comunicación en Estados Unidos sobre cómo cabría leer la renuncia de Elon Musk y alguna cosita también sobre la cuestión de la suspensión de los aranceles. Quédense. Duelo de narrativas, quédense con ese concepto porque la política va básicamente de eso. Hoy vamos a conectar con Nueva York, donde Zoe Alessandra, editora de People's Dispatch, nos va a analizar desde el corazón de la bestia, desde Estados Unidos, cómo se ven las cosas por allá. Arrancamos, compañeros. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo. Pues no, hoy no es un buen día para la administración Trump. Dos de sus hits de inicio de legislatura, como contábamos en el editorial,
se han venido abajo y apenas lleva 130 días en el cargo. Se han venido abajo en las últimas horas, de hecho. En primer lugar, Elon Musk, como os contábamos, anunciaba su salida del gabinete de la Casa Blanca, que se hizo efectiva la noche de ayer, miércoles, y también ayer mismo el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos declaraba ilegales los aranceles recíprocos impuestos por el presidente. Vayamos con la primera de las noticias. ¿Qué es eso que resbala por sus mejillas? ¿Son lágrimas de maga? ¿Qué ha pasado para que Elon Musk, la gran promesa del trumpismo, el genio definitivo, el gran fichaje, haya dado un portazo en menos de 5 meses de legislatura? Bueno, pues Musk se despedía ayer así en su red social, en X. A medida que mi tiempo programado como empleado especial del gobierno llega a su fin, me gustaría agradecer al presidente Donald Trump por la oportunidad de reducir el gasto derrochador. Según CBS, Musk afirmó que estaba decepcionado por el enorme proyecto fiscal de Trump, el llamado One Big Beautiful Bill Act, porque considera que contradice los esfuerzos de reducción de déficit presupuestario que él lideró como jefe de ese departamento de eficiencia gubernamental, del DOGE. Me decepcionó ver el enorme proyecto de ley de gastos que aumenta el déficit presupuestario y no lo reduce, le dijo Musk a CBS. Recordemos que esta reforma, que ya fue aprobada por un estrecho margen en la Cámara de Representantes, contempla una ampliación de los recortes fiscales, sobre todo para los ricos, sí, pero también incrementa el gasto militar y las políticas migratorias, que son enormemente costosas. Y claro, a Musk, pues claro, no le salían las cuentas. En realidad, su rol como Special Government Employee, dicen, estaba limitado a un máximo de 180 días, según la ley federal sobre ética en el gobierno, a ser un empleado temporal. De hecho, hay algunos que hoy intentan cubrir esta salida exabrupta con esa excusa, enseguida lo veremos, pero el hecho es que le quedaban 50 días todavía en su cargo y en la era Trump ya hemos visto que 50 días dan para mucho. Y tanto. En ese tuit de despedida, Musk también declaraba que ese DOGE, ese departamento que Trump puso en sus manos para la eficiencia gubernamental, se fortalecerá con el tiempo a medida que se convierta en una forma de vida en todo el gobierno. Pero en realidad, ¿qué ha hecho hasta ahora el DOGE, más allá de la propaganda gubernamental? Bueno, pues vamos a verlo. Recuerden que ese departamento, el departamento de la motosierra, tenía como objetivo recortar el gasto federal, eliminar regulaciones y burocracias y, en fin, materializar toda esa retórica turboliberal trumpista que carga pues, contra el estado del bienestar y contra los servicios públicos. Pero el DOGE, el departamento, no es en realidad un departamento federal oficial. Ojo, es una comisión asesora. O sea, que digamos que funciona como el motor para impulsar medidas a través de un equipo de asesores externos que acceden a las agencias de gobierno e identifican los programas, contratos, subvenciones o políticas públicas que consideren que pueden ser recortadas con esa motosierra que veían o reestructuradas. Pero luego el presidente es el que debe convertir esta idea en una orden ejecutiva. Y recordemos que Trump es fan de eso de firmar órdenes ejecutivas a lo loco. Ha emitido en estos 5 meses el mismo número que la media anual de los 3 gobiernos anteriores, a menudo esquivando al Congreso y desafiando la justicia federal. El caso es que el DOGE, según su propio sitio web, que es digno de ver, afirma haber ahorrado aproximadamente 175.000 millones de dólares mediante la cancelación de 10.800 contratos, 15.000 subvenciones y 494 arrendamientos. Sin embargo, hay otros análisis independientes, por ejemplo el de BBC Verify, que cuestionan estas cifras y señalan que menos del 40% de esos ahorros de los que presume el DOGE están probados con evidencia verificable y que hay una evidente falta de transparencia en esos números. Es probable, de hecho, que presuma de motosierra cuando en realidad lo que ha hecho, como suele decirse, es un roto para un descosido. Es decir, que la Partnership for Public Service estimó que los supuestos ahorros de 160.000 millones le van a costar a los contribuyentes estadounidenses 135.000 millones este año. ¿Por qué? Bueno, pues entre otras cosas por los errores contables y por los costes asociados a esa disrupción que han generado los recortes que en realidad pues buscaban eso, los grandes titulares. O sea, que se han exagerado los beneficios económicos de estas medidas motosierra y se han generado ineficiencias imprevistas y muy caras de pagar. Donde sí ha hecho daño el DOGE ha sido en los derechos de los trabajadores federales. 260.000 empleos se han visto afectados mediante despidos, jubilaciones anticipadas y acuerdos de salida, según informaba Reuters el pasado mes de abril. De hecho, muchos se están litigando porque violan los derechos laborales y más de 20.000 han conseguido ya la reincorporación. Como denuncia el sindicato, la American Federation of Government Employees, que es el que reúne el mayor número de trabajadores federales,
Muchos han sido despedidos y otros han sido retirados mediante diferentes métodos, ¿no? Acuerdos de renuncia, jubilaciones anticipadas o simplemente terminando con los contratos de miles de empleados que estaban en periodo de prueba y que han sido despedidos masivamente, especialmente en agencias como el Departamento de Asuntos de Veteranos, con más de 1.000 despidos, el Servicio Forestal con otros 3.000 despidos y también cientos de ellos en agencias dedicadas pues, a ciencia, a tecnología o a seguridad nuclear. Lo que para muchos analistas, de hecho, acaba siendo un tiro en el pie que muestra la falta de planificación y de comprensión del trabajo de estas agencias y lo que puede implicar en un futuro. Y es que una cosa es gestionar empresas privadas que te ha pagado papá con sus minas de diamantes en Sudáfrica y otra bien distinta es gestionar un gobierno federal de un país de 347 millones de personas. Trump, a través del Dutch, dio acceso a Musk y a los suyos a bases de datos como por ejemplo las del Departamento del Tesoro, los registros de préstamos, las becas públicas, el seguro social, toda esa información confidencial, como por ejemplo también datos bancarios clave que violan las leyes de privacidad y la confianza pública. Es decir, que Trump ha puesto datos gubernamentales clave en manos de señores como como Elon Musk, que ahora se va por la puerta y si te he visto no me acuerdo. Vamos, que deja hecho un desastre el sector público federal y vuelve al sector privado. Para este viaje, como suele decirse, pues no hacían falta tantas alforjas. Pues vaya que no. Y tampoco es que sus negocios privados, Manu, vayan muy bien. De hecho, hay varias tesis de por qué se ha marchado Elon Musk y una en la que casi coincide todo el mundo es esa, que sus negocios van regular. Veamos también los datos. Tesla ha enfrentado serios problemas financieros en 2025 con una caída significativa en su valor de mercado y en sus ventas. Según Reuters, la capitalización del mercado de Tesla, de sus coches eléctricos, cayó un 45% a favor de los coches chinos desde su máximo histórico y sus ganancias netas, según se filtró en The Guardian la semana pasada, reportan una caída del 71% en este trimestre de 2025. Las protestas globales, las llamadas hands-off y Tesla takedown, han incentivado además boicots con reportes de muchos propietarios que están vendiendo sus coches o modificándolos incluso para ocultar la marca. Si antes tener un Tesla era ser un tecnobro sin miedo al éxito, ahora es ser un loser. Su aventura espacial tampoco es que vaya como un cohete, más bien a pedales. El fallo de 2 pruebas del cohete Starship en 2025 con explosiones durante los lanzamientos ha generado dudas sobre su viabilidad para misiones críticas. De hecho, SpaceX obtuvo $560 millones en contratos federales en 2025, o sea que depende de contratos gubernamentales para sus ingresos. Ahora que el romance con Trump parece que ha llegado a su fin y ha perdido también contratos en Canadá e Italia, pues va a perder mucho capital. Capital público, de hecho. No obstante, ojo, porque siguen siendo empresas millonarias y resilientes a este tipo de crisis, pero parece que ese culto financiero en torno a Musk pues está colapsando. Eso tiene que ver también, quizá no tanto con el dinero como con el ego, que también es una cuestión a tener en cuenta, porque dada la caída de su imagen pública, probablemente esta puede ser otra de las grandes causas de su salida. Una encuesta muy reciente de Associated Press y de NORC, del pasado mes de abril, de hecho, mostraba que Musk le cae mal a los estadounidenses. El 57% de los encuestados desaprueba su trabajo en la administración de Trump y ha caído por los suelos esa imagen del innovador tecnológico. Esto, pues claro, ha dañado la reputación de sus marcas y tiene una desaprobación de hasta el 80% en el electorado demócrata, que sí, que son lectores, pero que también son clientes. Business is business. Sus desavenencias públicas con Trump no solo son esas. Nuestra compañera Estefanía Veloz recordaba que también discrepaban con medidas como la prohibición de Trump de expedir visas a estudiantes extranjeros, es un ejemplo. Musk estaba muy en desacuerdo con este punto y lo dijo públicamente sin que nadie recogiera su malestar. Si le añaden la crisis pública por la reforma fiscal, donde Trump también ha desoído sus quejas, pues no queda muy bien parado. Y Musk no debe ser alguien acostumbrado a que no le hagan caso. Pues no parece. No obstante, a Trump tampoco es que le venga demasiado bien esta salida de Musk, porque escenifica brechas en su gabinete justo cuando, como les contábamos al principio, sus famosas tariffs o aranceles recíprocos, esos que anunció a bombo y platillo en el Liberation Day, ¿se acuerda? Pues han hecho aguas. El Tribunal Federal que ha tumbado estas medidas argumentaba que la Ley de Poderes Económicos del 77, que es la que usó Trump para justificar los gravámenes, no le da al presidente carta blanca ni la facultad de imponer aranceles de manera unilateral y generalizada, como hizo. Aunque la decisión no afecta, ojo, a aranceles sectoriales como el acero o los automóviles, sí que es un revés comunicativo y comercial para Trump. Y esta medida además bloquea especialmente los aranceles con los que Trump ha amenazado a China.
a México y a Canadá, que justificó, si se acuerdan, como medidas para combatir el tráfico de fentanilo o la inmigración ilegal. Este tribunal ha determinado que estas justificaciones no cumplen con los requisitos legales para considerarse una amenaza inusual y extraordinaria para validar el uso de estos poderes de emergencia. Ahora Trump pretende llevar hasta el conservador Tribunal Supremo esta pelea. Veremos si igual de mal asesorado que hasta ahora. Y hablando de asesores, decía Elvin Calcaño que Musk creyó que lo público era fácil y chocó contra un muro. Ser multimillonario no te hace un buen político. Se va decepcionado, con pérdidas económicas y con un amplio rechazo popular. Los republicanos no solo no redujeron el gasto, sino que lo aumentaron, eso sí, para sus propios intereses. Ceban con contratos públicos sus corporaciones y empresas privadas, disparan la industria militar y también el lucrativo negocio de la represión contra los migrantes. Mientras desmontan los servicios públicos, las becas, la sanidad, los programas sociales para asegurarse que los de abajo sigan siendo pobres y sean cada vez más pobres y desiguales y molesten menos al poder. Y aún así, ni siquiera están sabiendo hacerlo de manera correcta. El Estado no es un juguete, ni se desmonta tan fácil como un Tesla, ni se destruye solo a golpe de tuit. Gracias, compañero. So, I was disappointed to see the massive spending bill, frankly, which increases the budget deficit, not just decrease it, and undermines the work that the Doge team is doing. I actually thought that when this big, beautiful bill came along. I mean, everything he's done on Doge gets wiped out in the first year. I think a bill can be big or it can be beautiful, but I don't know if it can be both. My personal opinion. En fin, Manu Levin, todo tuyo. Vamos, Rocío. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Duelo de relatos, lo adelantaba al principio, en la prensa sobre la salida de Elon Musk del gobierno de los Estados Unidos. Es interesante analizar hoy lo que dicen los medios más fielmente trumpistas, por un lado, y otras empresas de comunicación estadounidenses y extranjeras, por otro, porque el choque de narrativas es muy evidente. Fijaos, por un lado está Fox News, que es donde la Casa Blanca baja línea, que viene a decir básicamente que aquí no ha pasado nada. Fijaos, pieza publicada ayer. Fox News. Musk se retira oficialmente de Doge después de concluir su trabajo de racionalización del gobierno. Musk fue contratado como empleado especial del gobierno, lo que solo le permite 130 días de empleo. Elon Musk está iniciando el proceso de dejar su cargo como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental. El CEO de Tesla y SpaceX publicó en X el miércoles por la noche que su tiempo como empleado especial del gobierno está llegando a su fin y agradeció al presidente Donald Trump por la oportunidad de reducir el gasto innecesario. La Casa Blanca confirmó a Fox que la publicación de Musk es correcta y que la salida comenzará el miércoles por la noche. Musk fue contratado oficialmente como empleado especial del gobierno, un rol creado por el Congreso en 1962 que permite al Poder Ejecutivo o Legislativo contratar empleados temporales para iniciativas específicas a corto plazo. Los empleados gubernamentales especiales tienen permitido trabajar para el gobierno federal durante un máximo de 130 días en un periodo de 365 días, según datos de la Oficina de Ética Gubernamental. El plazo de 130 días de Musk, que comenzó el día de su toma de posesión, estaba previsto que se agotara el 30 de mayo. Tanto Musk como Trump habían anticipado previamente que el rol de Musk era temporal y finalizaría en la primavera. Es decir, Musk se va, según el relato de la Fox, porque el plazo para el que fue contratado habría finalizado y porque el trabajo que se le encomendó ya estaría hecho. Y se va además dándole las gracias a Trump por la oportunidad. Circulen, que aquí no hay nada que ver. Aquí no ha pasado nada, como os decía, el tiempo se acabó y el trabajo está hecho. Y tercer motivo que aduce la Fox, Musk debe volver a sus negocios. Trump insinuó la salida de Musk en comentarios a los periodistas el 31 de marzo, dice la Fox, cuando se le preguntó si quería que Musk permaneciera en un puesto gubernamental por más tiempo que los 130 días predeterminados. Creo que es increíble, pero también creo que tiene una gran empresa que dirigir, dijo Trump en marzo. Así que en algún momento tendrá que regresar. Lo mantendría mientras pudiera, dijo Trump. Es un tipo muy talentoso, me encanta la gente inteligente, es muy inteligente y ha hecho un buen trabajo, añadió el presidente. Más recientemente, Musk dijo durante una llamada sobre las ganancias de Tesla el 22 de abril que daría un paso atrás en su trabajo como líder de Doge. Creo que probablemente a partir del próximo mes, mayo, mi tiempo dedicado a Doge disminuirá significativamente, declaró Musk durante la conferencia
conferencia telefónica sobre resultados de Tesla. En resumen, Musk, back to business. Musk, back to business es el mensaje, efectivamente. Y bueno, la Fox concluyó su pieza resaltando los agradecimientos recíprocos de Trump hacia el multimillonario sudafricano. A lo largo del mandato de Musk como empleado especial del gobierno, Trump ha elogiado al multimillonario tecnológico por sus esfuerzos para racionalizar el gobierno y reducir el gasto excesivo, incluso durante su primer discurso en una sesión conjunta del Congreso desde su segunda toma de posesión. Bueno, fin del plazo, trabajo terminado, trabajo bien hecho, gracias Musk, gracias Trump, punto final. De esta manera, la Fox, es decir, la Casa Blanca, intenta enfriar el culebrón y quitarle hierro a la salida de Musk del gobierno. No aparece por ningún lado, al menos de momento. Veremos cómo evoluciona esto, sobre todo después de que hayan trascendido tanto, ahora lo veremos, las críticas de Musk al gobierno de Trump, pero por el momento, como decía, no aparece por ningún lado, por ejemplo, la palabra traidor, que ha sido el marco mediático que el trumpismo ha desplegado en otras ocasiones en el pasado respecto al distanciamiento o a la salida de otras figuras de su campo político. Y aunque el relato termine evolucionando y empecemos a ver más hostilidad hacia la figura de Musk en los medios trumpistas, no es fácil pensar que las cosas puedan llegar al punto de atacar al magnate con términos tan gruesos, porque no es un cualquiera, es nada más y nada menos que el hombre más rico del mundo. ¿Too big to be a traitor? ¿Demasiado grande como para ser un traidor? Claro, ese factor hay que tenerlo en cuenta sin duda, porque el caso es que frente a esto que encontramos en la Fox, la mayoría de los medios de comunicación, tanto en Estados Unidos como en otros países, están enmarcando la salida de Musk en términos muy diferentes. Nada de trabajo bien hecho, trabajo terminado, nada de una necesidad de volver a sus negocios, gracias Trump, gracias Musk, nada de eso. Una ruptura política. Noticias Telemundo del grupo NBC Universal ayer miércoles. Dale al play, Rocío. Bueno, y al parecer, Nicole, hay un cambio de opinión, al menos por el magnate Elon Musk, quien aseguró sus palabras estar decepcionado por lo que llamó el gran y hermoso proyecto de ley de presupuestos impulsado precisamente por el presidente Donald Trump, especialmente por el alto costo aprobado por los republicanos en la Cámara de Representantes. En una entrevista con CBS alertó que el proyecto aumenta el déficit presupuestario y menoscaba el trabajo del equipo del Departamento de Eficiencia Gubernamental. You know, I was like disappointed to see the massive spending bill, frankly, which increases the budget deficit, not just decrease it, and undermines the work that the DOGE team is doing. Bueno, el presupuesto que propone, entre otras cosas, recortes de impuestos, afecta a Medicaid y busca impulsar el gasto en seguridad fronteriza, aún debe ser aprobado por el Senado. Vaya, pues esto es otra cosa. Según esta perspectiva, la salida de Musk no se debe a ninguno de los motivos que aducía la Fox, sino a una ruptura política definitiva con Trump. Como estábamos diciendo, y escuchar a Musk criticando abiertamente en televisión uno de los grandes proyectos de Trump, pues refuerza lógicamente esa lectura que, como decía, hoy inunda los titulares en todo el mundo. BBC, Elon Musk anuncia que abandona su rol como asesor del gobierno de Trump tras criticar el proyecto presupuestario de los republicanos. ABC, Elon Musk, en medio de un creciente distanciamiento con Trump, anuncia que deja el gobierno. El adiós del magnate era esperado, no tanto por el fin de su periodo especial como empleado gubernamental, sino por el deterioro de su relación con el presidente de Estados Unidos. Ya veis que el ABC niega explícitamente el relato de la Fox. El País, Elon Musk anuncia su adiós definitivo a la Casa Blanca un día después de criticar a Trump. El diario.es, Elon Musk se despide de la administración Trump tras mostrar su decepción por las políticas de la Casa Blanca. El dueño de Tesla y X se despide con un mero tuit y con más pena que gloria, dice el diario.es, de su puesto al frente del DOE, el departamento de recortes de Trump, cuando se cumple el plazo previsto y tras cargar contra el megaproyecto económico del presidente de Estados Unidos. Infobae, un par de ejemplos más. Elon Musk criticó el proyecto fiscal de Trump. Estoy decepcionado. El empresario tecnológico dijo que el paquete legislativo aumentará el déficit presupuestario, socavando los objetivos de austeridad que promovía desde el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Y uno más que os traigo, el más explícito. El Economista, el divorcio entre Musk y Trump ya es total. El CEO de Tesla carga duramente contra la gran y bella reforma fiscal del presidente de Estados Unidos. El divorcio entre Musk y Trump es total. Pues a ver quién se queda ahora con la custodia de los 13 hijos de Elon Musk. Sí, que por cierto se llaman
Exadark Sideral, Arcadia, Sheldon Lycurgus o XAE-A12, por ejemplo, para que luego digan de los nombres venezolanos. Bueno, seguiremos atentos a cómo evoluciona todo esto y así se impone la línea, digamos, de enfriamiento que parece que busca la Casa Blanca y sus brazos mediáticos, o si crece el conflicto entre estos dos millonarios fascistas, que si eso pasa, pues preparen las palomitas. La otra noticia del día referente a Trump y a Estados Unidos, que hoy está en las portadas en todo el mundo, y no es para menos, es la decisión del Tribunal de Comercio estadounidense que les estábamos contando de bloquear buena parte de la política arancelaria de Trump por considerar que el presidente se excedió en sus competencias. Cadena SER. El Tribunal de Comercio de Estados Unidos anula los aranceles de Trump por exceso de poder. Los jueces bloquean la mayoría de tasas impuestas por el presidente norteamericano en lo que llamó el Día de la Liberación. El Tribunal Internacional de Comercio de los Estados Unidos, dice la SER, ha pegado el mayor mazazo judicial a Donald Trump en lo que va de su segundo mandato, tras bloquear la mayoría de los aranceles impuestos por el presidente norteamericano al resto de países del mundo, al considerar que se excede en sus poderes. Una noticia que se puede leer en todos los idiomas porque tiene consecuencias globales, teniendo en cuenta que Trump había puesto aranceles hasta los pingüinos de las islas remotas del Índico. De hecho, una derivada de este asunto, que también está hoy en toda la prensa, es la subida de las bolsas en todo el mundo. Así es, el HuffPost. El IBEX sube el 0,55% tras el bloqueo judicial de gran parte de los aranceles de Trump, siguiendo la estela de Asia. El mayor avance se ha registrado por ahora en Japón. El Nikkei gana un 1,88%. La bolsa española replica la tendencia a la que apuntan los futuros también de Wall Street, que suben con mucha más fuerza tras la decisión de la justicia de Estados Unidos. Por su parte, las dos principales bolsas de la China continental, Shanghái y Shenzhen, presentaban repuntes del 0,7% y el 1,24% respectivamente. El referencial de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, por último, que opera hasta una hora más tarde que sus contrapartes continentales, registraba una subida del 1,46%, etcétera, etcétera, etcétera. Y es interesante también que, al hilo de la información que se ha generado a raíz de esta decisión judicial, aparecen en algunas piezas, algunas pistas, ciertas pistas, que ayudan a entender mejor el porqué o el para qué de una política arancelaria que había desconcertado al mundo entero. Fijaos en lo siguiente. El Mundo. Un tribunal federal tumba los aranceles de Trump. Ese es el titular, que incluye pues, la que es la noticia. Pero en el texto encontramos lo siguiente. El presidente identifica la emergencia y decide los medios para abordarla, declaró ante el tribunal en una de las vistas, Brett Shumate, abogado del Departamento de Justicia, explicando que, cito literal, la táctica era convencer a nuestros socios comerciales y ganar peso para luego cerrar acuerdos comerciales. Pero ese razonamiento, dice El Mundo, es precisamente lo que no aceptan los tres jueces, que sostienen que imponer gravámenes a mercancías legalmente importadas no tiene ningún efecto para los problemas de inmigración o narcotráfico y que no se puede retorcer la ley de esa manera para presionar a otros gobiernos así. Si eso se aceptase, todo sería válido, advierten estos jueces. La táctica con los aranceles era ganar peso para luego cerrar acuerdos comerciales, dice El Mundo, reproduciendo los argumentos que ha esgrimido el gobierno de Estados Unidos ante el Tribunal de Comercio. Pues si esto es así, parece que todo era mucho más prosaico de lo que parecía y que los aranceles han sido, pues eso, un instrumento más táctico que estratégico, básicamente faroles. Una táctica de negociación, dar un puñetazo en la mesa y acojonar a todo el mundo para después renegociar acuerdos en condiciones más favorables para los Estados Unidos. Eso parece, ¿verdad? Y mientras tanto, acabamos ya, el deslizamiento hacia el fascismo continúa en Estados Unidos. Pinceladas. El diario.es. La administración Trump decreta restricciones para entrar a Estados Unidos a cómplices de la censura ante la ley digital europea. France 24. Trump congela citas para visas de estudiantes mientras expande supervisión de redes sociales. El País. La gran y hermosa ley fiscal de Trump dejará sin atención médica a millones de niños latinos. Los menores que son ciudadanos estadounidenses y tienen algún progenitor indocumentado perderán la asistencia sanitaria y la ayuda para la compra de alimentos. Son las consecuencias que sin duda seguirán creciendo de votar por la motosierra de los ricos, se llamen Trump o se llamen Musk. Como dice el meme, usted cree que estará de este lado, el del mango, pero en realidad usted estará del otro, el del filo. Gracias, Manu. I love Tesla.
Podría ser una de las parodias de Los Simpsons, pero una vez más la realidad supera la ficción. Donald Trump, preocupado por las ventas de la compañía de coches de su amigo Elon Musk, le ha montado una campaña publicitaria inaudita en los jardines de la Casa Blanca. Ha posado junto a Musk dentro y fuera de algunos modelos y ha hablado de boicot ilegal a un patriota por parte de lunáticos de izquierda. Como decíamos, hoy nos acompaña desde Nueva York Zoe Alexandra, editora de People's Dispatch. Compañera, muchísimas gracias por atender a Canal Red y a La Base. Bueno, gracias por la invitación. Querríamos saber cuál es tu análisis sobre las implicaciones que puede tener, por una parte, la marcha de Elon Musk y, por otra parte, el revés judicial que ha recibido Donald Trump por parte de un tribunal federal con el asunto de los aranceles. Bueno, es un momento interesante porque en las primeras semanas del mandato de Trump vimos que Elon Musk fue el que fue con una política dura. Él fue a todos los departamentos para decir, vamos a votar a miles de empleados aquí, vamos a cortar. Y fue esa sensación de ataque frontal en todos los sectores de la vida, de la economía y sobre todo el sector público. Entonces vemos que hoy Elon Musk sale de ese gobierno y de cierta manera él sale como un chivo expiatorio porque el mismo programa de gobierno de Donald Trump, que es cortar, es reducir lo que es el presupuesto público, es reducir los gastos en lo social, es reducir los impuestos a los mega ricos, pues ese programa sigue. Sin embargo, la figura que representa todo ese programa de austeridad, ese programa y representación de favorecer a los billonarios como Elon Musk, pues él como figura recibió mucho de ese impacto y sale. Entonces es un momento para decir, bueno, pues vamos a seguir en un camino más seguro, vamos a seguir con ese mismo programa, pero la persona que más representó todo ese rechazo de la sociedad y rechazo dentro de la misma clase dominante, pues está saliendo. Entonces, ahora que pasó esa ley digamos, en la Cámara de Representantes, van a seguir en el Senado para efectivamente implementar su programa fundamental, que es cortar lo que es la salud pública, lo que existe en Estados Unidos, que casi no es salud pública, hacer también recortes a las personas que reciben tarjeta de alimentación. Entonces, es decir, que Elon Musk entró así con mucho drama, con mucho show para decir yo voy a reducir todo. No pudo hacerlo porque no es posible lo que él quiso hacer. Sin embargo, ahora queda un camino más fácil para el gobierno de Trump, para los conservadores reales que saben gobernar, que saben realmente implementar, que saben hacer política, que pueden hacerlo. Y en otro sentido, el tema de los aranceles también es parte de la política de Trump de crear caos, crear drama, incendiar a todos, o sea, provocar reacciones para hacer una maniobra política. O sea, lo que está haciendo Trump con los aranceles es presionar, ¿no?, a los gobiernos de los países del mundo, así sea del sur global o también de Europa, de decir, ustedes tienen que responder a mis exigencias, tienen que pues hacer unas condiciones más favorables para nosotros, Estados Unidos, la clase dominante de Estados Unidos, reitero, y pues los aranceles son una amenaza que ahora pues tienen poco peso jurídico legal. Sin embargo, su efecto fue político. Entonces, vamos a ver igual porque queda la fecha límite, ¿no?, para esa renegociación de los aranceles recíprocos. Pero lo que muestra la orden del juez es que hay una resistencia dentro de la misma, de los poderes del Estado, de decir, bueno, con tanto no puede. Y lo vimos no solamente en ese fallo, pero también en otros contextos con, por ejemplo, el trato a los migrantes, los fallos que dieron los jueces contra la deportación de los venezolanos y la utilización de la ley de enemigos extranjeros. Entonces,
pero lo que no hace esos fallos es detener su programa en su totalidad. Y Trump sabe que no va a poder con todo lo que está haciendo, ¿no? Pero va lo más lejos que puede, enfrenta un obstáculo legal, jurídico, lo que sea, y lo esencial de su programa sigue. Las deportaciones siguen. La presión económica sobre el mundo sigue. Con el tema de Musk, la austeridad sigue. Entonces, me parece que hay que ser claros y ver lo que está pasando fuera de los titulares, o sea, todo lo que genera el gobierno de Trump, porque él es un mago con las noticias, manejando las redes, porque sabe que puede generar mucha conmoción, puede generar muchos titulares, puede generar todo ese buzz en las noticias, y por debajo, pues está implementando un programa de austeridad, un programa de represión dentro de la sociedad en puro. Entonces, para mí es eso, que esas maniobras han podido dar casi una cortina de humo para que los políticos sigan con lo que quieran hacer. Soy Alessandra. Muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto, compañera. Listo, hasta luego. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socias y socios de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece a mi izquierda en sus pantallas. Les dejamos con un tema que queremos dedicar a Elon Musk. Es un tema de Laura Pausini. Se fue. Hasta mañana con La Base Comanche.